El último apartado del tema es el relacionado con la familia del enfermo, la familia ante la enfermedad. En general, en todas las culturas, en la nuestra una más, la familia es la mayor fuente, la principal fuente de apoyo social y personal que tenemos las personas, que tenemos los individuos. Una persona que dispone de un sistema de apoyo familiar efectivo y regular y soporta mejor cualquier situación de crisis, del tipo que sea, y la enfermedad como un tipo de crisis más. Por una parte, facilita la aceptación de la enfermedad y la asunción del papel del enfermo, pero además participa activamente en los cuidados o puede participar activamente en los cuidados. La familia puede ser, lo que decíamos, un facilitador, pero también puede ser un problema. Si existen problemas previos, es probable que la enfermedad los aumente, ¿vale? Lo que puede suponer una fuente de ansiedad añadida. Puede, no, puede que no, puede que hubiera problemas previos y que la integración de la familia en torno a la enfermedad resuelva problemas. Pero por lo general, si hay problemas, los problemas van a ser un amplificador, ¿vale? O la enfermedad va a ser un amplificador de los problemas. El personal sanitario puede contar con la familia de dos formas diferentes. Por una parte, como informadora, bien para obtener información sobre el paciente que éste no pueda dar, porque es un niño, por ejemplo, o porque es un anciano que no está en su plenitud de facultades, o porque él es un enfermo mental, o porque, por la razón que sea, ¿vale? Por una parte eso para obtener información, pero por otra parte también para transmitir información, ¿vale? A veces el paciente no puede asumir la información de forma directa a través del personal sanitario, como por ejemplo, volvemos a un niño, ¿vale? O por el tipo de personalidad, es preferible hacerlo a través de la familia. Entonces, la familia puede tener esa doble direccionalidad de información, tanto para aportar información como para dar información. Y luego, por otra parte, como colaboradora a la hora de aplicar los cuidados, lo que tiene un doble efecto positivo. Tiene un efecto positivo para el paciente, que recibe los cuidados con menos temor y con menos pérdida de la intimidad, ¿vale?, que si lo recibe de un extraño, y por otra parte para el familiar, que además se siente útil y se siente capaz, ¿vale? Para ambas tareas la familia debe formarse adecuadamente. Esto no es algo innato. Uno no sabe informar, uno no sabe cuidar. Uno necesita formación. Y eso es función del sistema de salud. Entonces, a la hora de aceptar la enfermedad, esta siempre produce un cambio. Para quien la sufre, obviamente, lo hemos comentado en los apartados anteriores, y también para las personas cercanas, con lo cual la familia, que es el grupo de personas más cercano, recordar el apartado de la psicología evolutiva, es el principal microsistema a la hora del aprendizaje y de la influencia de las personas. La enfermedad supone un factor de ansiedad aguda, ¿vale?, que puede cronificarse. Entonces la familia pasa por una serie de etapas de asunción de la enfermedad que no siempre se dan todas ni se dan en el mismo orden, ¿vale? Y también dependiendo un montón del tipo de persona que enferma, del papel de la persona que enferma y de la enfermedad, las etapas se van a vivir con diferente intensidad. Las etapas son estas: sorpresa y negación, ¿vale?, como mecanismos de defensa. No puede ser, te pilla de sorpresa. ¿Cómo va a tener ahora mismo el niño hepatitis? Eso no puede ser, ¿vale? Frustración e ira, provocada por la dificultad de adaptarse a la situación. Genera frustración porque no puedes hacer nada. Otra etapa, otra posible fase es tristeza, depresión, ¿vale? Al comenzar a ver la enfermedad como algo ineludible y empezar a comprender las consecuencias. Esto puede dar lugar a una etapa de resignación o de aceptación. Esto es lo que hay y, como dice mi hija, a llorar a la llorería, ¿vale? Y una vez que uno lo integra y se resigna, comprende que la enfermedad es el inicio de una nueva etapa y se acepta.
Y puede luego también haber una etapa de esperanza o de desesperanza en función de la evolución de la enfermedad. Puedo esperanzarme porque vea que la enfermedad de mi familiar avanza hacia un desenlace feliz, o una desesperanza porque no avanza, o porque avanza hacia un desenlace no deseable. La repercusión en la familia es diferente en función del miembro de la familia que enferma. Pensar, por ejemplo, que enferma el principal aportador económico de la familia. Si el que enferma es el que aporta, en el caso de que sea solo una persona, o el que aporta más, ¿vale? O uno de los que aporta, en el sentido de que se ve afectada los problemas, la cantidad de recursos que tiene la persona, y puede haber un problema económico, ¿vale? Pero si el que enferma es el encargado del hogar, por ejemplo, el que hace la comida, o el que principalmente se encarga de la comida, o de la ropa, o de lo que sea, en el caso de que esté un poco polarizada esta labor, ¿vale? Hay uno que se encarga más de una cosa y otro que se encarga más de otra. De forma tradicional hablaremos de la madre y del padre, pero bueno, tampoco, ya el mundo está cambiando, ya no es así. El caso es que se verá afectado la alimentación, la higiene y el orden. En muchas familias sigue pasando que si la mujer se pone enferma, ahí nadie sabe nada comer, nadie sabe cuándo hay que lavar la ropa, solo se piden pizzas y se pone la lavadora mal, ¿vale? Por otra parte, si enferma un anciano, se tiende a generar situaciones de dependencia a largo plazo que muchas veces generan un tipo de problema relacionado con la necesidad de llevar a una residencia o llevar a vivir al abuelo con un familiar, que se generan tensiones dentro de los hermanos, por ejemplo, ¿vale? Si el que enferma es un niño, se genera muchísima carga emocional, porque una enfermedad en un niño es algo que, digámoslo así, no toca, no como si en un anciano, ¿vale? Un anciano toca que muera, un niño no toca que muera. Entenderme lo que quiero decir con toca, ¿vale? No es el estado natural. Y puede derivar en problemas familiares, con los padres, o entre los padres, los hermanos, o con los hermanos, etc. Las respuestas emocionales van a variar un montón en función del tipo de enfermedad. Una enfermedad aguda, hay un miedo especialmente intenso cuando se trata de una urgencia, una peritonitis, ¿vale? Hay una probabilidad de muerte, hay un miedo intenso porque es algo agudo. Es una enfermedad crónica, sobre todo la respuesta emocional viene del lado del desconocimiento de la evolución, de las posibles limitaciones a largo plazo, de la dependencia, ¿vale? De los tratamientos. Si es una enfermedad mental, la que tiene nuestro familiar, resulta muy difícil para el cuidador, por la tensión constante, por la no aceptación del rol del enfermo del paciente con una enfermedad mental, por el aislamiento de la sociedad, por la discriminación que supone. Y si es una enfermedad terminal, pues el agravante de la desesperanza, porque solo hay un final y el final es inevitable y obvio. ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo reacciona la familia ante la muerte? Se llama duelo al dolor, de ahí viene la palabra, emocional provocado por la muerte de un ser querido, al entender la muerte como algo irreversible. Los niños, por ejemplo, no sienten el duelo, o por lo menos no lo entienden, porque no entienden las pérdidas irreversibles. ¿Vale? Cuando un niño pequeño deja de ver al abuelo, piensa que ya le volverá a ver como siempre, ni siquiera lo piensa, no es algo que piensen, pero en los adultos sí. Entonces, Elizabeth Kübler-Ross afirma, o la teoría del duelo de Kübler-Ross, afirma que las personas pasamos por 5 etapas, que son 5 estados mentales, que se dan tras la muerte de un ser querido. Son 5 etapas emocionales, 5 estados emocionales. No tienen por qué darse todas, ni darse en orden, ni darse de forma secuencial. Es decir, se puede saltar alguna, pueden ir y volver, pueden alterarse de posición, ¿vale? El orden estándar, repito, no tiene por qué cumplirse,
sería negación, depresión, negociación, ira, aceptación. Pasa que muchas veces se entrecruzan. La negación consiste en negar la muerte del familiar, del ser querido. A veces explícita, a veces implícitamente, a veces se expresa. No es verdad, no es verdad. Otras veces es como que no se asume internamente. ¿Vale? Sigues pensando que no ha ocurrido. Esto permite a nuestro cerebro, de forma involuntaria obviamente, aplazar el golpe, ¿vale? Aplazar el dolor. Pero tiene un choque con la realidad. Es inevitable que esto acabe y puede durar entre 2 semanas y 3 meses sin convertirse en una patología. Si dura más, puede ser un problema, ¿vale? La etapa de ira aparece como fruto, como consecuencia de la frustración al no poder hacer nada para revertir la situación. Muchas veces percibimos la muerte como una decisión tomada por alguien y se buscan culpables. Y como no encontramos culpables, y aun sabiendo que es injusto, te enfadas con el entorno, te enfadas con el mundo, ¿vale? Estás irascible. Es esa etapa de enfado. Hay una etapa de negociación en la que se crea una ficción. Es más flashes que etapas largas, que permite ver la muerte como una posibilidad. Creamos una ficción que nos permite ver la muerte como algo que podemos cambiar, ¿vale? Se intenta negociar, por ejemplo, la muerte con entidades divinas. Ay, Dios mío, que dejo de hacer tal cosa, o hago una peregrinación, hago no sé qué, si me resuelves esto. O imaginamos que hemos vuelto en el tiempo, que no ha pasado, ¿vale? Son, más que una etapa, son flashes, ¿vale? Son etapas breves porque no encajan con la realidad, por eso digo que son como flashes. La etapa de depresión es la tristeza profunda que sentimos cuando desaparecen los mecanismos anteriores y nos dejan expuestos a la realidad. ¿Vale? Es cuando de verdad entiendes, crees, empiezas a ver que eso es irresoluble. Entonces a veces se produce una crisis existencial. ¿Para qué sirve vivir? Total, si al final nos morimos, si considera la irreversibilidad de la muerte como algo malo en sí mismo, ¿vale? Hay una falta de incentivos para seguir viviendo en una realidad en la que este ser querido ya no está, ¿vale? Y yo para qué quiero seguir viviendo, y ahora qué voy a hacer, y qué voy a hacer yo, cómo voy a salir de esta, cómo va a ser mi día a día, llevo 25 años con esta persona, etcétera, etcétera. En la etapa de aceptación aparece cuando se aprende a seguir viviendo en un mundo en el que el ser querido ya no está y se asuma que este sentimiento de superación está bien, ¿vale? Empiezas a no sentirte mal por sentirte bien cuando a lo mejor crees que todavía deberías estar triste. Entonces con el tiempo va volviendo la capacidad de experimentar alegría, va volviendo la capacidad de sentir placer y las cosas pueden volver a una normalidad, una nueva normalidad. Un problema que tiene las personas que atienden a enfermos, ¿vale? Es el cuidarlos a ellos mismos, ¿vale? El cuidador principal de una persona enferma, y no hablo de alguien que tenga un catarro, obviamente, ¿vale? Esta persona, este cuidador principal, tiene que hacer frente a una gran cantidad de tareas y a una gran cantidad de demanda por parte del enfermo. Por una parte, va asumiendo una gran carga física y una gran carga psíquica y se va responsabilizando por completo de la vida del afectado. Y por otra parte, eso va haciéndole perder su independencia y desatenderse a sí mismo. Se vuelca tanto en el enfermo que se desatiende a sí mismo. Esto genera una ansiedad que conlleva un agotamiento físico y un agotamiento mental que puede desembocar en depresión, en problemas sociales y laborales y en ocasiones lleva a conductas de adicción, de alcohol
o de drogas de tipo tranquilizante, de tipo ansiolítico, de tipo antidepresivo. Entonces, para ello es necesario que los sistemas de salud, nuestro sistema de protección social, tenga programas de cuidar al cuidador y que pasan por tener en cuenta estos 4 aspectos. Primero, información. Programas informativos, cursos, seminarios, talleres, charlas, ¿vale? Sobre la enfermedad, sobre el manejo, sobre las complicaciones, sobre la proyección, sobre la evolución del problema. Para estar informados, ¿vale? Saber lo que esperar. Saber lo que esperar siempre tiende a eliminar el miedo. Tener una red de apoyo social, grupos de personas en la misma situación, asociación de familiares de enfermos de Parkinson, asociación de familiares de niños con síndrome de no sé qué, ¿vale? Periodos de descanso proporcionados por familiares o por servicios comunitarios. O sea, yo me puedo estar encargando continuamente de mi padre, pero poder contar los fines de semana unas vacaciones con mis hermanos o con el sistema social del ayuntamiento o con lo que corresponda. Y obviamente un apoyo emocional por parte de psicoterapeutas que ayuden a manejar esta sobrecarga emocional y que no conduzca a un agravante, que al final sí es un agravante para los dos, tanto para el enfermo como para el cuidador.